Tiene la palabra asambleísta Zobeida Gudiño. Señora Presidenta, colegas asambleístas, un saludo desde este espacio a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que deben estar siguiendo esta sesión y a quienes también acompañan en las barras altas para conocer cómo va desarrollándose la aprobación de esta ley que por fin va a poner ya un candado aparte de la historia de nuestro país. Dicen que quien olvida de su historia está condenado a repetirla. Han transcurrido 15 años desde esa crisis bancaria que marcó el antes y el después en la historia del país. Aquellas entidades financieras que colapsaron y miles de millones de ecuatorianos que fueron los que perdieron sus ahorros, otros sus vidas y otros tuvieron que emigrar. Creo que hoy, en la historia del Ecuador, vamos a dar un paso importante con la aprobación de este proyecto de ley. Decir entonces que era necesario que llegue la voluntad política de un gobierno como el de la Revolución Ciudadana para presentar este proyecto de ley económica urgente y que hoy estemos debatiéndolo aquí en la Asamblea Nacional. Era la única manera, con la voluntad política, de dar una respuesta a los cientos y miles de ecuatorianos y ecuatorianas que jamás tuvieron respuesta alguna de los gobiernos de turno frente a la crisis bancaria de 1999. Yo creo que es importante, ecuatorianos y ecuatorianas, que deben estarnos escuchando a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, no olvidar los antecedentes para que se haya dado esa crisis bancaria en 1999 en el Ecuador. Y cuando hablamos de justamente no olvidarnos de esos antecedentes, debemos retroceder el tiempo. El Congreso Nacional, que fue el culpable de haber aprobado la ley de reforma tributaria y financiera de 1998. Pero no solamente no olvidarnos de aquella aprobación en el Congreso Nacional, sino no olvidarnos de los rostros de los partidos políticos que hicieron las alianzas para hacer, perjudicándoles a los depositantes, hacer leyes en beneficios de banqueros. Y cuando hablamos de esto hay que decirlo con nombre y apellido, porque estamos aquí para legislar en beneficio del pueblo ecuatoriano, pero para también decir que no tenemos lagunas mentales los ecuatorianos y ecuatorianas, para decir que no hay amnesia colectiva y que por lo tanto en las mentes de los ecuatorianos y ecuatorianas, de los niños que mañana van a ser jóvenes, tiene que estar fresca las evidencias, las visiones de los rostros de aquellos diputados del Congreso Nacional, socialcristianos y demócratas populares. Ellos mismos formaron la AGD, ellos mismos crearon los famosos bonos que nunca lograron pagar los banqueros de este país. El salvataje bancario desembolsó millones de dólares a los bancos, afectando a personas naturales y jurídicas y también al propio Estado ecuatoriano en calidad de acreedor de más de 700 millones de dólares que los bancos nunca devolvieron ni devolverán, porque tenían también ahí a sus cómplices y encubridores, que en su momento fueron aquellos politiqueros que estuvieron en el Congreso Nacional. Este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo y que por supuesto abre la esperanza, pero por supuesto que no acabó con los sueños de aquellos que tenían esa esperanza firme de que había alguien que tenía que llegar a poner fin a este capítulo de la historia nefasta en nuestro Ecuador, se va a dar. Y este proyecto de ley entonces propone que los 19.910 bienes en manos del Banco Central del Ecuador se entreguen al sector público a través de Inmobiliar, una vez registrados y regularizados. En el caso de los bienes inmuebles rurales, que estos pasen al MAGAP, que son alrededor de 303, y en el caso de los bienes culturales, que pasen al Ministerio de Cultura, que son alrededor de 113. El proyecto de ley contempla pagar aproximadamente a 45.000 personas en el Ecuador que nunca recibieron sus depósitos y se lo hará considerando a los grupos de atención prioritaria especialmente. La ley propone liquidar los fideicomisos, ya que los banqueros usaban esta figura del fideicomiso para asegurarse la pertenencia del bien cuando el cliente no cumplía sus obligaciones. Ponían esas propiedades a nombre de empresas fantasmas y también de personas vinculadas.
¿Qué va a pasar en el caso de los deudores de buena fe con este proyecto de ley y que les ha hecho que estén en estos debates en la Asamblea Nacional? Alrededor de unas 2.800 personas pertenecen a este grupo de deudores de buena fe. Aquellos deudores no vinculados que recibieron en su momento 850 millones en créditos, valor a los que se acumularon a 217 millones los intereses regulares, 1.543 millones de intereses por mora y 46 millones de gastos judiciales. Las obligaciones se triplicaron y sumaron hoy en día a 2.693,36 millones, lo que se volvía y se vuelve impagable por parte de estos deudores no vinculados. El proyecto de ley sugiere recalcular el capital inicial, es decir, perdonar los intereses normales y en mora y los costos judiciales que en su momento estuvieron previstos. Hay que dejar claro, ecuatorianos y ecuatorianas, colegas asambleístas, que esta ley no está hecha para los deudores vinculados, es decir, para los accionistas, administradores, representantes legales. A ellos el gobierno tendrá que cobrarles de la manera más rápida, vía coactiva. Y si no hay bienes, se los declarará insolventes. No se establece en la ley beneficios para los responsables de la crisis. Y por supuesto que quiero coincidir con lo que decía hace rato la asambleísta Mayeli Vázquez. La ley, señor presidente y miembros de la comisión, debe quedar claramente establecido a quienes vamos a beneficiar directamente, a quienes no se puede beneficiar y cómo nosotros vamos a castigar a aquellas personas que fueron también responsables de aquellos llantos, de aquellas muertes y de aquellas personas que tuvieron que desertar de manera obligatoria fuera del país. Esta ley va en beneficio de aquellos sectores que hoy son parte de nuestros compatriotas por fuera de nuestro país, que tuvieron que salir obligados por la crisis que vivía en ese momento el Ecuador. Nosotros no solamente que vamos a decir prohibido olvidar, sino que debe quedar claramente establecido que a través de esta ley hemos dado nuevamente una respuesta al país ecuatoriano, como todas las demás leyes que van en beneficio del capital humano y no de aquel capital que en su momento era para los exgobernantes, para aquellos politiqueros de nuestro país, el seguir pensando en cómo teníamos al capital sobre el ser humano en vez de al ser humano sobre el capital. Creo que la Asamblea Nacional juega un papel importante nuevamente hoy, al estar debatiendo este tipo de ley importante para el Ecuador, pero dándoles una esperanza a aquellos que estaban esperando una solución de parte del gobierno nacional. No solamente vamos a decir prohibido olvidar, señora presidenta, sino que a través de esta ley, ni perdón ni olvido para aquellos responsables de la crisis ecuatoriana y para aquellos que hicieron que nuestros ecuatorianos tengan que emigrar y producto de eso haya habido también una desvinculación familiar. Muchísimas gracias, presidenta.